Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gustavo Alonso Chequechambilla y el día de hoy a mi grupo le ha tocado exponer el tema reclutamiento y selección de personal. Nosotros queremos explicarles cómo es el proceso y la selección de personal, qué fases se debe pasar, ¿no?, para un reclutamiento. También les queremos explicar la historia y evolución, ¿no?, cómo ha ido cambiando con el tiempo. ¿Qué tipos de entrevistas hay para el reclutamiento y selección de personal? También las nuevas tendencias, qué protocolos se utilizan. También les vamos a explicar sobre la revolución del internet, ¿no? Ya que debido a la pandemia ahora ya no se puede hacer de manera presencial, sino todo se está haciendo de manera virtual. También nosotros les vamos a explicar cuál es la importancia del Departamento de Recursos Humanos, ya que ellos son los encargados de reclutar y seleccionar al personal, ¿no? Puede ser femenino como masculino. Ellos tienen que escoger a la persona ideal y que cumplan con lo dispuesto por la empresa y que consideren que van a aportar y va a ser lo mejor para que la empresa salga beneficiada. Muy buenas noches, profesor Yaoris. Muy buenas noches, compañeros todos. En esta oportunidad voy a explicar un poco sobre el reclutamiento, la historia de reclutamiento y selección de personal. Llanos en el 2005 nos menciona que el reclutamiento es una de las funciones más importantes en una empresa, debido a que de esto depende la organización cuente del personal calificado. Chiavenato también nos dice en el 2001 que es el proceso de selección no es un fin de sí mismo, sino un medio para que toda la organización logre sus objetivos. Como ya sabemos en la prehistoria, el trabajo se difundía según el sexo. Bien sabemos que antes las mujeres no podíamos trabajar, algo que sí podemos hacer hoy, pero antes esto en las familias se caracterizaban de manera física y en cuanto a la edad de los participantes de las familias. En esta época, de una forma completamente espontánea, donde se sitúa el primer momento de actividad de selección de personas. Durante la Edad Media los trabajos pasaban de padres a hijos de una forma totalmente hereditaria, ¿no? En estos tiempos mayormente se trabajaba en agricultura y este tipo de cosas. La selección de personal tiene un carácter sistemático que surge a partir de la Escuela de la Administración Científica con Frederick Taylor. La denominación recursos humanos es introducida a finales de los años 70 y a principios de los años 80 por autores norteamericanos. Ok, continuando con nuestra exposición, les voy a hablar acerca de las fases del proceso de selección. Dentro de estas fases de proceso de selección podemos encontrar también subgrupos. En cada fase vamos a encontrar subgrupos, pero estos subgrupos se van a dar de acuerdo a cada organización o cada empresa según cómo esté creada. Hablaremos entonces de la primera fase, que es planificación. En planificación lo que se hace es un estudio, un análisis minucioso de lo que significa el puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿qué se estudia dentro de para poder saber y conocer bien lo que se necesita para este puesto de trabajo o lo que se da dentro de este puesto de trabajo? Una lista de tareas, las responsabilidades, informes, eh, eh, y así sucesivamente, según de acuerdo a esto, se va y se hace un análisis, y al obtener este tipo de análisis, nosotros ya podemos tener una idea de lo que necesitamos, qué perfil de personal idóneo necesitamos para este puesto de trabajo. Siguiente, reclutamiento. En reclutamiento, lo que tenemos es que la empresa o la organización se encarga de atraer al personal cualificado. ¿Qué quiere decir esto? Con un perfil adecuado para este puesto de trabajo. Aquí tenemos dos tipos de reclutamiento, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Estas dos se pueden dar de acuerdo también a a cómo se dé o se adapte en la organización. Siguiente diapositiva. Ok, acá tenemos la tercera fase, que es selección.
En selección vamos a hablar ya de una preselección cuando se ha hecho, por ejemplo, la entrevista. Se han utilizado técnicas para poder ya preseleccionar al personal. Por ejemplo, las entrevistas, juego de roles y una cierta de técnicas para poder ya tener al grupo de personal supuestamente que ya tenemos seleccionado, ¿cierto? Y en lo que sigue es control. En lo que es control, ya tenemos ya el informe para dar a conocer acerca de, para tomar una decisión acerca del personal seleccionado, ¿cierto? Una vez que ya se tiene ya la decisión, se va a hacer el informe dando a conocer cuál es el personal seleccionado, cuál es el personal idóneo para este perfil que hemos estado buscando. Y también se crea un plan. Esto es algo idóneo que se puede hacer en las organizaciones o en las empresas. Se crea un plan donde se le crea una grata bienvenida a este personal, pero no solamente una grata bienvenida, sino se le hace un seguimiento hasta un cierto tiempo determinado según lo cree o lo contemple la empresa o la organización. Gracias. Ahora vamos con el tema de reclutamiento de selección de personal. Ustedes se preguntarán qué es o a qué se dedica o cuál es el proceso, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. El proceso de reclutamiento se basa en la inclusión de un trabajador apto para cubrir un puesto o un cupo de trabajo en una empresa, con funciones determinadas. Ustedes se preguntarán, ¿quién se encarga de contratar al personal de trabajo? Pues nada menos y nada más que recursos humanos. Recursos humanos ve si el trabajador es apto para el trabajo o no es apto para el trabajo. El reclutamiento conlleva dos modalidades, las cuales son las internas y las externas. Bueno, en breve veremos lo que es el reclutamiento interno. Recurriendo a este tipo de fuente, la empresa logrará que sus trabajadores se vean motivados. ¿Cómo? Pues esforzándose, mejorar su formación, la puntualidad y la responsabilidad. Todo este tipo de requisitos le conviene a cada trabajador y si lo cumple al pie de la letra, pues será recompensado. ¿Con qué? Promocionados, se puede decir que promovidos, porque les dan un cargo más o les van ascendiendo de puesto, lo cual les conviene porque económicamente les ayuda, ¿no? Ahora veremos lo que es lo externo. En el reclutamiento externo, pues, este tipo de reclutamiento tiene una ventaja primordial. Ustedes se preguntarán cuál es. Pues, es el adquirir personal nuevo. ¿Por qué? Porque el personal nuevo viene con nuevas ideas frescas, creativas, que aportan y ayudan bastante a una empresa privada o nacional, ¿no? O internacional. En determinadas ocasiones, los departamentos de recursos humanos elige el reclutamiento externo para poder tener una mayor elección de personal. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Dayana Yunganina Vilca y el día de hoy les voy a hablar sobre métodos y técnicas de selección personal. En la diapositiva podemos observar una imagen de 3 personas. Una de ellas menciona que realizar una buena selección de personal no es una tarea fácil. ¿Y qué podemos hacer? Históricamente se han buscado indicadores que permitan llevar a cabo una decisión correcta. Criterios que se hacen, que dicen que esta decisión no debe de ser una decisión al azar, porque una mala selección de personal puede traer numerosos costes, ya sean cuantitativos como cualitativos. Un gran problema es la pérdida de tiempo que se invierte en esto. Por ello, es conveniente realizar una buena selección de personal, una metodología adecuada, herramientas convenientes y sobre todo una buena entrevista de selección personal. Las entrevistas de trabajo es donde las personas se preparan más, ya que los entrevistadores es donde deben sacar lo máximo y lo mejor información del candidato, para así después analizarla
y hacer una toma de decisiones. Es por ello que se recomienda realizar un protocolo de entrevista de trabajo donde de la empresa una guía de estructuras, los pasos a seguir para obtener una información útil. Protocolo de entrevista de trabajo. Este protocolo consta de 4 fases. A. Acogida del candidato. La idea de esta fase es conseguir de que el candidato se sienta cómodo. B. Aceptar la información. En esta fase, el entrevistador le proporcionará información al candidato sobre la organización. C. Representación de información. El entrevistador va a recibir toda la información necesaria, tanto laboral, de estudios y de personalidad del candidato. La D es la despedida. Es comunicarle al entrevistado de que ya ha finalizado la entrevista. Así también se le agradecerá por su tiempo y también se le brindará la información de cómo va a ser el tema de decisión final. Gracias. Buenas tardes, docente. Les voy a hablar sobre los tipos de entrevista de selección. El primero sería la entrevista estructurada, ¿no? Como su propio nombre lo indica, todo lo que ocurre en este encuentro está programado, también está estudiado, ¿no? La secuencia de las preguntas, el tono de la conversación y los temas que se va a tratar en esta entrevista. El segundo tipo de entrevista de selección sería la entrevista libre. Este sería el caso opuesto al anterior, ¿no? En esta situación el reclutador acude a la entrevista teniendo muy claros los objetivos que requiere este puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, no se sigue ningún guión y la improvisación es el protagonista. El tercer tipo de entrevista sería la entrevista mixta, ¿no? Se deduce que es una mezcla de las dos anteriores. El reclutador aplicará una estrategia mixta, ¿no? Que consta por una parte de realización de preguntas abiertas al candidato, donde se personaliza y también se improvisa. Y el cuarto sería la entrevista de atención. La mayor parte de la entrevista de este estilo tiene como finalidad evaluar la capacidad de reacción del candidato, ¿no? Ante situaciones de estrés, también de presión, que se puede dar al día a día de un puesto de trabajo, en el que el control de las emociones y la presión son fundamentales. Se considera también la entrevista más incómoda. El quinto sería la entrevista por competencias. Este tipo de entrevista es el más utilizado hasta el momento actual. La búsqueda de talento se ha convertido en una prioridad para cualquier reclutador que se precie, ¿no? Se trata de saber reconocer las habilidades y las aptitudes de los candidatos para su posterior adaptación al puesto de trabajo, ¿no? La creatividad, también la agilidad mental y el liderazgo. La última y no menos importante sería la entrevista millennials. Este tipo de entrevista laboral se usa por grandes gigantes como Google, Amazon y Apple. Están realizando a todas las personas que quieren formar parte de sus equipos de trabajo, ¿no? Para muchos son consideradas entrevistas absurdas, ya que por un lado las preguntas que ellos formulan suelen ser bastante inesperadas y por muchos irrelevantes. A simple vista no se consigue ver el interés que se puede concluir de este tipo de estrategia, ¿no? Y de hecho la mayoría de los candidatos se quedan a cuadros ante tan fortuitas preguntas. Sin embargo, también tiene su razón de ser. Eso sería todo, compañeros. Gracias. Muy buenas ante todos, mi nombre es Yamir Ramos Ventura y yo voy a hablarles sobre la revolución del Internet y el uso de la tecnología en la selección personal. La mezcla de informática y de las telecomunicaciones nos ha adentrado a lo que hoy en día es la era de la telemática, con la red de Internet a nuestro favor como principal baluarte. A partir de los años 80, con la llegada del Internet y las nuevas tecnologías, todo cambió para lo que es el reclutamiento y selección personal. Aparecieron los primeros portales de empleo, el 1.0, el portal en referencia de España, InfoJobs, fundado en 1998, que nos hizo avanzar a pasos agigantados, ya que el anuncio de la vacante se podía redactar
y publicar en cuestión de minutos y era visible rápidamente para los candidatos que estaban en la base de datos y a su vez a las candidaturas también se recibían en cuestión de minutos. Algunas empresas informatizaban las informaciones con hojas de cálculos y las compañías más avanzadas creaban sus propios softwares para la gestión de bases de datos de candidatos y de procesos de selección. O sea, era muy favorable tanto para los candidatos como para las empresas. Con la evolución de la tecnología directamente en la página web de las empresas, se puede tanto conocer las ofertas de trabajo como colocar un currículum con total seguridad y rapidez. Hoy en día es posible buscar trabajo activamente por diversos métodos de la red, así como difundir fácilmente un currículum e incluso dar a conocer a los entrevistadores la propia página web personal para ofrecer más información sobre sí mismo como candidato. La nueva era de la información y la competitividad exige a las instituciones invertir sus recursos para poder mantener precios bajos, mejores rendimientos y además mantener u obtener un liderazgo frente a los competidores. Mientras tanto, el mercado liberal, con el paso de los años, se ha ido colapsando, teniendo las organizaciones una numerosa afluencia de posibles candidatos cualificados, pero que no son compatibles con los valores de las organizaciones. Y es por eso que las organizaciones se han dado cuenta que hoy en día no basta con que un profesional esté altamente cualificado para un puesto de trabajo mediante su currículum. De ahí las compañías estén utilizando el nuevo reclutamiento llamado 2.0, dotando a sus departamentos de recursos humanos con las herramientas necesarias para poder identificar candidatos idóneos a través de la web y de las redes sociales. Al final de todo, las redes sociales son una herramienta muy importante para lo que es el reclutamiento y selección de personal, y lo seguirá siendo, ya que a través de ellas se puede comprobar a aquellos trabajadores que en el trabajo tienen una actitud y comportamiento totalmente diferente a lo que tienen en sus tiempos libres, que en ocasiones podrían poner en entredicho la reputación de dicha compañía. Y es por eso que las redes sociales son una principal herramienta que se utilizan para constatar datos en la búsqueda de personal, comprobando aficiones, intereses, entre otros, con la finalidad de observar si el futuro candidato posee los mismos valores que la organización. Eso sería todo sobre mi tema. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Kelly Lainez Chambi y yo les voy a hablar sobre las nuevas tendencias en reclutamiento y selección de personal. Hay que destacar dentro de estas nuevas tendencias de reclutamiento y selección de personal cómo es que las organizaciones están innovando en sus técnicas y tácticas día a día para así poder captar al mejor talento para que forme parte de su empresa. Las organizaciones y las empresas se encuentran en el momento actual ante la presión de tener que buscar a los candidatos más calificados para los puestos vacantes. Por ello, los departamentos de reclutamiento y selección de personal se encuentran en un periodo de cambio, donde el marketing y las redes sociales son claves muy fundamentales. Actualmente, estos departamentos llevan a cabo estrategias muy diversas, entre las que hay que destacar el outsourcing. El outsourcing, out fuera, source obtener, en reclutamiento y selección de personal puede definirse como el proceso a través del cual las organizaciones o empresas delegan toda parte del proceso de selección a un tercero. En otras palabras, contratan a otra empresa para la selección del personal, una empresa que esté especializada en esta actividad de selección. Y de este modo, las empresas puedan concentrarse solo en su actividad principal de negocio, subcontratar este proceso y reducir sus costos.
Buenas tardes, docente, compañeros. Mi nombre es Vanessa Zapata y a continuación les voy a explicar acerca de las ventajas y desventajas que posee el outsourcing. En determinadas empresas, como pueden ser las pymes, pequeñas y medianas empresas, suele ser un poco difícil el poder captar talentos o atraer a candidatos cualificados a la empresa. Es por ello que esta puede ver conveniente la subcontratación de una empresa especializada en selección y reclutamiento de personal. Esto va a permitir un ahorro de tiempo y del coste, así como encontrar un mayor número de candidatos con estas cualidades. Dentro de las ventajas del outsourcing podemos encontrar la flexibilidad, la eficiencia de los procesos, que puede mejorar la productividad, la disminución del riesgo de la inversión, la mejora de la calidad del proceso y por último el aumento de las ventas por otros motivos. El proceso de outsourcing puede acarrear consigo también una serie de desventajas que deben ser estudiadas por parte de los departamentos de recursos humanos antes de contratar un servicio del tercero. Podemos destacar entre las principales desventajas del outsourcing que los candidatos facilitados por parte del tercero no son acordes a una cultura empresarial, una falta de comunicación entre la empresa principal y la empresa subcontratada o colaboradora, lo que puede generar una pérdida de tiempo. Puede generar también una insatisfacción de los empleados internos de la empresa, una posible dependencia del proveedor del personal. Es por ello que dependiendo de las circunstancias de las organizaciones y del momento, el uso del outsourcing puede resultar ventajoso para mejorar la competitividad de la empresa. Sin embargo, es por parte del Departamento de Recursos Humanos que debe evaluar todos los aspectos para considerar si su empresa necesita específicamente el outsourcing o no. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Quien les habla es la alumna Marjorie Alejo Meneses y siguiendo con la exposición yo les voy a hablar sobre la red social LinkedIn. También les hablaré sobre la gamificación y culminaré con las conclusiones. Gracias. Debería ser la red social LinkedIn, cuyo objetivo era compartir experiencias, al mismo tiempo buscar nuevas oportunidades laborales. También se indicaba que era la manera de que muchos estudiantes o trabajadores puedan conocerse globalmente. También esta red social ayuda a los reclutadores a buscar perfiles de posibles candidatos que encajen con las vacantes que se ofrecen en su empresa o para poder estar en contacto con ellos. Actualmente, LinkedIn cuenta con 400 millones de usuarios, pero hay que recalcar que estos usuarios, un porcentaje no saben usar bien esta red social, otro porcentaje están inactivos. Pero lo que hay que resaltar también es que LinkedIn hoy en día es una de las cartas de presentación en todas las empresas. Sí o sí, los reclutadores van a buscar si el candidato tiene un perfil en esta red social para posteriormente analizarlo y comprobar si encaja en su organización. Por parte del usuario es necesario que muestre un perfil de candidato estable, o sea que pueda llamar la atención, ya que un mal relleno de este perfil o con espacios blancos podía ocasionar una falta de interés por parte de la empresa. Pues sin embargo, si este perfil se veía activo, se mostraba interactivo, creativo o correctamente llenado y detallado lo más profesional posible, aumentaría la posibilidad de crear contactos y de que tenga un éxito entre las empresas. A lo cual, para llenar en esta red social un perfil, es necesario, como decía, es necesario una fotografía. Al utilizar esta fotografía tendría que ser lo más profesional posible. O sea que tendríamos que poner uno de nuestros perfiles o una de las fotografías que muestren lo profesional que somos. Luego entraría lo que vendría a ser llamada cabecera, que vendría a estar
el nombre del usuario, el cargo ocupado y una breve descripción del usuario. Y siguiendo vendría a estar la experiencia de estudios, donde entraría lo que vendría a ser su experiencia laboral y los estudios realizados por el usuario. Siguiendo vendría a entrar lo que vendría a ser las referencias. Si hablamos por referencias, vendría a ser las recomendaciones de compañeros o jefes que pueden ser muy útiles. Y culminando entraría lo que vendría a ser la validación. En la validación entraría lo que es los contactos que validan lo que vendría a ser las actitudes del usuario. Eso vendría a ser todo con perfil de candidatos. Pero también, del mismo modo, las empresas deben dedicar tiempo al tener su perfil corporativo actualizado para fortalecer su marca personal. A lo cual podemos concluir que LinkedIn ofrece las posibilidades de buscar candidatos a través de un motor de búsqueda, con la introducción de palabras claves, competencias, conocimientos, puestos o cargos y localizaciones geográficas. Ahora les hablaré sobre la gamificación. Hablando sobre gamificación, en ella entran o se utilizan mecánicas de juegos como los desafíos, las reglas, el azar, las recompensas y los niveles de consecución y de objetivos para transformar tareas diarias en una actividad lúdica. En la actualidad, la nueva generación de jóvenes que se están incorporando en el mercado laboral han crecido en el mundo digital y en los juegos online. Y pues si sumamos esta tendencia y el auge de las redes sociales para las organizaciones, es un campo muy interesante el incorporar las gamificaciones a las redes sociales o páginas corporativas. Pues si sumamos esta tendencia, las redes sociales para las organizaciones, como decía, este campo vendría a ser mucho más interesante al incorporarlo, ¿no? Y traería más atención y menos estrés laboral. Y eso vendría a ser todo con lo que vendría a ser gamificación. Y para culminar, como conclusiones, podemos decir que actualmente se continúan utilizando las técnicas mencionadas para el reclutamiento de la selección de personal. Pero la llegada de las redes sociales, así como de otras nuevas tendencias en reclutamiento para revolucionar de manera de buscar talento por parte de las empresas, no es solo difundir ofertas de empleo en las redes o utilizar las redes sociales para infiltrar candidatos, sino que es una nueva forma. Como decía, también actualmente se continúa buscando técnicas y difundir ofertas de empleo en la red o utilizar las redes sociales para infiltrar candidatos, sino que es una nueva forma de comunicación entre empresas y el candidato, haciendo posible la atracción de talento hacia la empresa y mejorar la marca de la organización. Eso sería todo. Gracias.